Bueno, a todos los que van entrando les pedimos que se vayan silenciando, porfi. Pueden saludar igual. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Se animan a saludar solo las del grupo, las del staff estable del grupo de investigación? ¿Qué tal? Hola. Buenas. Sí, la verdad que es como bastante incómodo, ¿no? Que se meta gente y no le ves la cara, no sabes quién es. Es raro. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola, Juancho. Buenas. Bueno, Hola, estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Buenísimo. Bárbaro. Somos un montón ya. 65. En el Facebook de ACEP, De ACEP. Sí, de ACEP, exactamente. el que se llama ACEP Mendoza, ¿no? Exactamente, ACEP Mendoza. No hay otro ACEP, pero sí. Una Es de Mendoza. real. Buenas tardes. Buenas. buenas. Buenas tardes. Buenas. Acá está. Buenas Lo vas tardes. a re. Buenas. Hola. Lo voy a compartir en el grupo. Ok. ¿Les parece? Dale. Acá está. Buenas Lo vas tardes. a re. Hola, Maika. Está la Maika. Ajá. Buenos días a todos. Gracias por... Ahí va, ya lo tengo. Ok. Bueno. Esperamos un ratito más y ya arrancamos. Les cuento que para nosotros es raro tener tanta gente porque tiene como cierta intimidad nuestro grupo de investigación. Que tiene que ver justamente con la particularidad de que es un grupo de investigación de la práctica analítica en instituciones, entonces nos animamos a contar cosas que por ahí nos conflictúan o que nos ponen mal o que nos encantan. Obviamente que todos los que estamos en el grupo de investigación es porque nos gusta mucho el trabajo en instituciones y la inclusión del psicoanálisis ahí. Entonces la verdad que tiene una impronta súper íntima el grupo de investigación. Entonces estar con tantas personas es nuevo para nosotros y nos encanta la idea. Pero bueno, suponemos que sos vos el convocante también, Charlie. Yo pienso que sacando datos clínicos, ¿no? La otra noche, no me acuerdo dónde fue en una presentación, donde se filtró un dato clínico, alguien dijo, una paciente, el otro día dijo, y me pareció complicado por lo que es obvio, ¿no? Pero sacando datos clínicos me parece que, aunque haya más gente, obviamente cada uno a su modo, ¿no?
puede hablar con la libertad que quiera, es parte de la discusión en psicoanálisis, hablar con libertad. Sí, por supuesto, pero además en nuestro grupo el dato clínico somos nosotros mismos como dispositivo. Entonces, bueno, uno se anima a contarle a otras personas cosas que uno hace, que no sabe si estuvieron también. Entonces, no es tanto por lo que hablamos de los pacientes, sino por lo que hablamos de nuestro propio lugar. De nosotros. De nosotras mismas. Claro, trabajamos pensando sobre las intervenciones que hacemos, todas trabajamos en ámbitos institucionales, y bueno, lo que justamente nos interrogamos es a partir de las intervenciones que hacemos en las instituciones y qué de la práctica analítica allá, si es psicoanálisis, es psicoterapia, bueno, entonces, bueno, eso es un poco lo que le da movimiento. ¿Ah? Todes. Todas, todos y todes. ¿Quién dice todo? Juan Martín, Charlie. Juan Martín, está sin imagen. pero no tenés carita, Juan Martín, poné la carita. Juan Martín es el staff estable del equipo, Claro. del grupo de investigación. Estoy con mi nena acá jugando, así que mientras escucho. Así que está. por eso. Está. Bueno, ¿les parece que vamos arrancando? Dale, silenciemos. Mientras sigue entrando la gente un poquito. Bueno, en principio, esto que les estábamos contando así informalmente, les queríamos contar un poco más el marco de nuestro grupo de investigación de práctica analítica en instituciones, que ha empezado este año. Es un espacio de investigación que brinda ACEP, que por ahí no todos los que están acá la conocen, es la Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos de Mendoza. Es una institución que fue fundada así literalmente en acuerdo con la EOL, lo que significa que se guía por los lineamientos de la política de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Fue fundada en el año 1996 por un grupo de analistas que con su deseo y trabajo la han sostenido, grupo siempre creciente que con el devenir de los tiempos realizó las gestiones necesarias que dieron como fruto la instalación de la sede del IOM en Mendoza, o sea, vino después, en el Instituto Oscar Mazota, está en Mendoza desde el año 2006, con quien convivimos y articulamos todas nuestras actividades. Tenemos la misma sede física, y si ven el Zoom se llama también ACEP-IOM. ACEP en el año 2018 creó un curso de especialización en psicología clínica de orientación psicoanalítica, mediante un convenio con el Colegio de Psicólogos de Mendoza, y a su vez también se firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, para poder hacer las prácticas en instituciones públicas, hecho que marca un precedente en la provincia, dando entrada y legitimando el discurso analítico dentro de las instituciones. En ese marco consideramos de vital importancia el trabajo de nuestro grupo de investigación, ya que muchos de nuestros miembros trabajan en instituciones públicas, incluyéndome a mí y a las demás coordinadoras, que son Elodia Granados y Virginia Viaile, y nos parece muy importante repasar los conceptos cruciales para el psicoanálisis, tal como es el tema de hoy, y ponerlos en tensión y en convivencia y diálogo con otros discursos. Bueno, mi nombre es Ana Sol Siquik, yo soy miembro de ACEP, soy practicante del psicoanálisis y practico, digamos, el psicoanálisis en un hospital general. La otra de las coordinadoras es Virginia Aviaile, también miembro de ACEP y también practicante del psicoanálisis en un hospital general, y Elodia Granados, también miembro de ACEP, también coordinadora, y practicante del psicoanálisis en un centro de salud. Bueno, en esta oportunidad estamos con Carlos Rossi. Me silenció, ahí está. Estamos con Charlie Rossi, que es miembro de la EOL y la AMP, AE en ejercicio. En ejercicio es un decir, bueno, en función, digamos, porque todavía no hemos tenido la oportunidad de escucharlo testimoniar, que seguro que va a ser un placer, vamos a aprender mucho de él, pero escuchamos algunas otras cosas de alguien que ha llevado su análisis hasta el final. Bueno, me parece que podemos empezar, Charlie. Bueno, gracias, perfecto. Siempre se comienza agradeciendo la invitación, pero más allá de esa lógica del agradecimiento permanente que tenemos en el psicoanálisis, hay que explicar por qué uno agradece,
Y yo agradezco porque la invitación me empujó a pensar el tema, me empujó a leer algunos textos y me empujó a escribir algunos párrafos que tienen que ver un poco con el texto de orientación que circuló en el grupo, que es el texto que se conoce como Mycoplasma Laboratorium de Jacques Alain Miller, del cual aislé lo que creo yo los 3 párrafos centrales. Pero bueno, lo que decía es que agradezco el hecho de haberme forzado a pensar algo en relación a la lógica. Ahora voy a explicar por qué. De entrada yo querría decir que me paro pensando que el psicoanálisis es una práctica. No lo digo yo, lo han sostenido varios, y me parece que es Lacan el que ubica rápidamente el psicoanálisis como práctica. Esto hace que uno lo pueda dividir en una política, una clínica y un saber. Pero pensarlo como una práctica, diría que pone de costado de entrada la diferencia entre lo puro y lo aplicado. Entonces, si vamos a pensar o vamos a tratar de articular una relación entre psicoanálisis e institución, para mí en el medio hay que poner ese concepto, que es el concepto de praxis. La palabra práctica y praxis están emparentadas, vienen un poco del discurso marxista, en el cual está esta discusión entre lo que sirve y lo que no sirve para ciertas cosas. Plantearlo como una praxis es no hacer esa definición tan fina entre lo que ocurre en un consultorio y lo que ocurre en el hospital, para ver cuáles son los puntos de cruce y cuáles son los puntos de diferenciación, ¿no? Para no empastar la cosa, pero sí pensar los puntos de cruce y puntos de diferenciación. Yo arrancaría planteando que en el psicoanálisis la partida se juega de entrada. La partida se juega en la primera sesión. La partida se juega en 4 sesiones. El tiempo, siguiendo a Lacan, es un tiempo que podemos definir como lógico. Primer definición de tiempo lógico, diría yo, es mi apreciación, es que no es infinito. Considerar que el tiempo no es infinito implica que la intervención analítica, la práctica analítica, no tiene que tener como horizonte la posibilidad de tener 300 entrevistas por delante. Tiene que tener como horizonte esa entrevista y jugarse en esa entrevista. Es un poco en chiste lo que planteo como que la partida se juega en una baldosa, en un espacio muy chiquitito. No hay tanto tiempo y no hay el tiempo infinito. Es más, debe ser planteado el tiempo como un reloj en tiempo de descuento. Esto, planteo, tira un poco por tierra la diferencia esta que se armó en algún momento entre el psicoanálisis puro y el psicoanálisis aplicado. Porque esa fue una diferencia más didáctica que operativa, digamos. Didáctica en el sentido de que Miller armó ese par de oposición justamente para hacer hincapié que todo psicoanálisis es puro, que todo psicoanálisis es didáctico. Si esa partida se juega, porque yo creo que es así, entre significante y goce, o sea, entre el lenguaje y el cuerpo, cualquier articulación que pueda haber entre los dos ubica, de alguna manera, aunque sea coyuntural, eso que un análisis debe permitir. Cuando digo eso que un análisis debe permitir, rápidamente me conduzco a los 3 párrafos estos que hemos aislado del texto de Miller. Si lo tienen presente, son 3 párrafos que Miller titula Contingencia, Singularidad, Invención. Más adelante vamos a trabajar un poco sobre esos 3 párrafos. ¿Qué rescato ya de esos 3 párrafos? En los 3 párrafos se repite muchísimo la idea de la escritura y el verbo aislar. Me parece que es importante ubicar esos 2 puntos, escritura y aislar. Repetir, aislar, volver legible la escritura del programa de goce, dice Miller,
que prevalece para el sujeto y darle un grado de libertad o de relación a ese programa con el menor grado de malestar posible. Agrego yo, buscando el milagro de una gramática para la pulsión. Ese concepto de programa de goce es un concepto milleriano, uno podría decir. Es un concepto moderno, porque de alguna manera se articula a la cibernética, la idea de que hay un programa y que hay algo escrito. Ahí en ese texto es la primera vez que lo dice, de hecho. Sí, me parece que es, aparte, pero me parece que es una idea de él. No nos olvidemos que la familia entera, Miller, el hijo, Luke, es matemático. Hay un montón de textos donde Miller dice, le consulté a mi hijo, y que Miller viene de la filosofía más dura, entonces tiene una relación con las ciencias duras y un gusto por las ciencias duras. Pero lo que me interesa subrayar es eso que lo ubica rápidamente, y es el primer punto que quería marcar. Cualquier articulación que se pueda hacer entre significante y goce es de alguna manera bienvenida, porque esto aísla algo del padecimiento subjetivo de un sujeto. Entonces, si somos coherentes con esa posición, en el hospital o en el consultorio, en 4, 6, 8 entrevistas tendríamos que poder ubicar el padecimiento subjetivo de una persona. Y esto ya permite, y por eso decía que el verbo aislar es un verbo interesante para ubicar, permite cierta ubicación del goce este que se desplaza, me subrayo goce que se desplaza acá, y que es el que produce el padecimiento. Sea tanto en la psicosis el goce se le desplaza al sujeto por todos lados en varias formas, sea en la histeria, o sea en todo ese amplio grupo de sujetos que atendemos entre psicosis y neurosis, que se han llamado psicosis ordinarias, histerias rígidas, o el mejor de los nombres de todo para mí, que es inclasificables. Porque es un nombre que lleva a pensar una clínica, si bien estructural, una clínica del goce y no tanto de las estructuras. Una clínica del goce, quiero decir, una clínica que trabaja directamente sobre el goce como se presente. Se presenta en la forma de la iniciativa del otro que persigue al sujeto psicótico que viene al hospital en una urgencia, o se presente en el cuerpo de una histérica que le causa un problema a la histérica, se presente en el reclamo del jefe, del obsesivo que le quiere hacer un daño. Siempre ahí hay un problema en relación al goce y el lenguaje, como planteaba bien al principio. Entonces, no hago esa diferencia porque trato de ubicar rápidamente el interés de Lacan, y esto se puede leer en los paradigmas del goce también, por establecer una relación entre el lenguaje, el cuerpo, el significante y el goce. Ana en la presentación dijo que yo soy AE, que soy una E en ejercicio. En realidad hay toda una discusión acerca de cuál es el estatuto de una E, un analista de la escuela, alguien que llevó su análisis hasta el final. Hay toda una discusión de qué clase de AE es una E que no ha presentado, digamos, su primer testimonio. Y es cierto que es algo que es a discutir, porque sin el primer testimonio no se puede dar mucha cuenta de la lógica del primer análisis. El otro debe saber algo del primer testimonio, pero eso no hace que yo no recurra a algunos textos, por ejemplo los testimonios del pase de otro. Este es un libro maravilloso. Y en el prólogo mismo, Miquel Bassols, en el prólogo a este texto de Ram Mandil, ubica, no sé si han leído este testimonio, pero ubica un punto en relación al cuerpo y dice, se refiere al cuerpo de Ram, el cuerpo es, en efecto, un saco vacío con agujeros ordenados por la gramática pulsional. Bueno, me interesa de entrada ubicar ese concepto de gramática pulsional como un primer modo de pensar lo que podemos plantear como la lógica de una cura. Decir gramática pulsional puede llegar a ser una exageración,
¿no? Captar la pulsión dentro de una gramática puede ser una exageración, pero es la forma que tiene Miquel. También lo dice Eric Lorán en el reverso de la biopolítica, una escritura para el goce, es la forma que tienen Miquel y Eric de ubicar esto que trato de plantearles y de presentarles hoy, que la más mínima relación entre significante y goce produce un aquietamiento de la angustia. Para esto, para pensar la lógica de una cura, la lógica de la cura, o la lógica de un análisis, podríamos decirlo, podríamos ampliar a los tres campos, pero la lógica de la cura, hay que tratar de hacer un recorrido, y eso quería plantearles, de cuál es el interés de Lacan en ubicar elementos lógicos a lo largo de su enseñanza. Yo no tengo ninguna duda que Lacan no retrocedía frente a la idea de que el psicoanálisis debe ser transmisible. Y para ser transmisible, y para que no sea una cháchara, hoy justamente cuando pensaba un poco la clase, pensaba cómo hasta Lacan, ubiquen a Lacan donde quieran ubicarlo, en 1953, Función y Campo de la Palabra, o el Seminario 11 en el 64, hasta Lacan, las corrientes post-freudianas no paraban de subdividirse. Hoy pensaba en eso. Y cada una iba como tomando pedacitos de la teoría y extendiéndose. El Edipo pre-nacimiento, el pre-Edipo, o sea, había una diversificación de los conceptos que parecía que estaban como en una metonimia, a veces un poco delirante. Esto no ocurrió tanto en el lacanismo, si lo piensan un poco. Puede haber posiciones distintas en relación a qué Lacan se lee, el primero, el segundo, pero no hay un florecimiento de ese estilo del post-lacanismo. Casi se puede decir que es medio imposible pensar un post-lacanismo, y sí pasó con los post-freudianos. Esto me parece que es un logro de esto que les quiero plantear, acerca de lo que logró Lacan en relación a la transmisión. Para eso me hice un listado de aquello a lo que Lacan recurrió para armar lo que Jacques Alain Miller plantea como un símil lógico. Segundo texto que les traigo y que les recomiendo es Donc, la lógica de una cura, de Jacques Alain Miller. Este curso, en sus 3 primeros capítulos, la conclusión de la cura, la lógica como preparación para el psicoanálisis, el paso hecho o ficción, plantean de entrada el interés que ubica Miller en relación a Lacan, y dice: nadie, se refiere a Lacan, en verdad intentó como Lacan transformar parte del saber analítico en un símil lógico, símil matemático, y extraer de ese saber una zona donde uno podría hacer como si este orden fuera de orden lógico. Todo el capítulo anterior es la justificación de Miller para plantear el psicoanálisis como una ciencia conjetural. El capítulo de la lógica como preparación para el psicoanálisis es un capítulo denso sobre la inducción, la deducción, que les recomiendo. Hay un niño que la está pasando mal. ¿El de Juan Martín? Bien. ¿Está bien el niño? Mi niña, sí, sí. Ah. Me dio cosa, pobrecita. A continuación de ese párrafo, donde dice hacer como si fuera de un orden lógico, Miller ubica el primer concepto que quiero desarrollar, que es el de matema. Y desarrolla, diría yo, una especie de planteo que va del matema a la demostración. ¿Por qué digo el matema? Porque lo primero que uno puede ubicar en la enseñanza de Lacan es su preocupación por esto que implica la lógica del matema. S1, S2 es un matema. S1 es un matema. El objeto A escrito es un matema. No me canso de repetirlo, lo aprendí cuando era muy pequeñito. Matema viene de matemática, de matematá, quiere decir aquello que se transmite sin resto. Eso es matema. Por eso les decía hace un rato, en los post-freudianos podía haber discusiones eternas acerca del falo imaginario simbólico, el neofalo, etcétera, etcétera. Lacan
muy tempranamente en su enseñanza, trata de ubicar eso que puede ser transmitido sin resto, un matema. Ubicado esto, uno podría decir que lo primero que uno podría presentar, como que lo que Lacan ya trae como un matema aplicado, es lo que Lacan ubica como el algoritmo de la transferencia. Ahí tienen la idea matemática de algoritmo, ubicada en relación a lo primero que pasa en una cura, que es la transferencia. Acá de nuevo se nos abre el campo si hay transferencia en el hospital o hay transferencia en el consultorio, etcétera, etcétera. Depende cómo uno piense la transferencia. Depende cómo uno piense el lugar de la transferencia. Si la transferencia produce un lazo con el sujeto, si la transferencia es el momento de apertura del inconsciente, o si la transferencia es pensada como el amor que se puede despertar en cada sujeto por saber aquello que le está pasando. ¿Sí? El amor, una versión del amor de transferencia. Para Lacan, el algoritmo de la transferencia era lo que había que ubicar de entrada en lo que él llama las entrevistas preliminares. Lacan no dice que las entrevistas preliminares necesariamente conduzcan un análisis. Dice que las entrevistas preliminares son para ubicar de qué lado del problema del falo y del problema del nombre del padre está cada sujeto. O sea que uno podría tener un sujeto en el hospital en entrevistas preliminares a su diagnóstico durante mucho tiempo. El algoritmo de la transferencia puede ser pensado como la extracción de un significante de lo que plantea el sujeto y ver si ese significante se relaciona con otro. El tercer punto en el cual Lacan hace uso de la lógica, la matemática, o sea que busca esta idea de una ciencia conjetural, es cuando Lacan habla de los tiempos lógicos. Esto que decía muy al principio. Los tiempos lógicos como una forma de pensar la cura. El instante de ver, el tiempo de comprender, el momento de concluir. La pandemia nos trajo, entre las múltiples cosas que nos trajo, un texto maravilloso de Marilyn Bruce, que nos permite leer tanto lo que ocurre como la clínica en cualquier lado, que es cuando el sujeto es atravesado por un real del cual no puede dar cuenta y ni siquiera puede acceder al momento que llamamos instante de ver. Entonces, aislar algo de eso que le sucede al sujeto y producir un instante de ver, y a partir de acá voy a trabajar mucho la idea de milagro. Me gusta eso del milagro. Si se da el milagro de que un sujeto capte algo de lo que le está pasando, es una gran ganancia para ese sujeto, aunque se vaya con eso solamente. Dice, esto es lo que me pasa y no cualquier otra cosa. Alcanza entonces con ubicar un instante de ver. Tal vez se abre a partir de ahí, después de 3 entrevistas en el hospital con un sujeto, un infinito tiempo de comprender, que pueden ser 2 meses o 20 años. Pero en esos 2 meses o 20 años ese sujeto sabe que ahí hay alguien que es capaz de relacionar lo que le pasa con el cuerpo. Y me parece que eso hace a un psicoanalista en el hospital y a la praxis hospitalaria. El cuarto punto, Ana, te hago una pregunta. Si te parece, como vamos hasta las 21 más o menos, hablo hasta las 20:30 y después abrimos un espacio a la conversación, ¿sí? Ok. Porque veo que tengo mucho. El cuarto punto, para pensar la relación entre la lógica... Perdóname, igual los chicos, las otras personas que necesitaban el Zoom, se corrieron para que si necesitamos un poco más de tiempo, lo podamos utilizar. Están de costadito. Nos han hecho ese favor. Pero la nena llora, me dio lástima. Bueno, va a llorar igual. El cuarto punto, gracias. El cuarto punto, y me parece que hay que leerlo en relación a lo que Miller ubica como el programa de goce, es lo que Lacan llama la lógica del fantasma. Ya ahí en la lógica del fantasma tenemos de entrada la articulación que quiero plantear. Ustedes saben que el fantasma Lacan lo escribe S/Losange-A. De hecho, Lacan habla en algún momento de la diferencia entre el fantasma imaginario y la escritura del fantasma fundamental. Para que eso se produzca, para que haya una escritura del fantasma fundamental, y ahí otra vez apareció el concepto de escritura,
es necesario que alguien haya señalado antes cuáles son los rasgos fantasmáticos por los cuales un sujeto está padeciendo. Cuando se habla de la vacilación del fantasma, en realidad se habla de la construcción fantasmática imaginaria de un sujeto X. Cuando se habla de una desestabilización en la psicosis, en realidad lo que tenemos presente es que ahí no hay fantasma, pero hay algo similar que se puede volver a unir en una intervención del estilo, lo que pasa es esto. Ya en la lógica del fantasma, si yo digo que está ubicado el sujeto barrado Losange A, es porque Lacan ha producido lo que él llama su único invento, el objeto A, y diría yo que si uno quisiera pensar una articulación entre significante y goce, es el primer intento fuerte de Lacan, el objeto A, de escribir esa articulación. Objeto A. En sus 4 apariciones episódicas, pero Lacan no se priva de decir que son 4 apariciones episódicas, pero puede haber muchas más. Los testimonios del Paseo dan cuenta de que los sujetos analizantes no padecen solo de la mirada del otro, sino de la voz que se filtra por la mirada, de una mirada de mierda, etcétera, etcétera. O sea, los sujetos o lo que para cada uno haya sido objeto, causa de goce y plus de gozar. De hecho, Lacan plantea el sentido como un quinto objeto. Son 4 apariciones episódicas y el sentido como un quinto objeto. Si hacemos un salto al seminario 17, otra vez el esfuerzo de Lacan de capturar el goce en una lógica está presente en lo que él ubica como los 4 discursos. Si hay una escritura lógica o un intento de escritura lógica, son esos 4 discursos en los cuales, pienso yo, Lacan todavía estaba en el tiempo de intentar inscribir el psicoanálisis en la universidad, tratar de dar cuenta de una forma lógica de lo que ocurre en lo que él llamó el discurso universitario, el discurso histérico, el discurso del amo, y también una de las formas subvertidas, que es el discurso capitalista. Ya en sus 4 discursos, Lacan trabaja lo que él llama el S1, el S2, el sujeto barrado y el objeto. O sea, ya ahí tiene 4 formas lógicas, 4 escrituras lógicas en articulación. Uno podría decir que si sigue a Jacques Alain Miller, que lo que ubicamos como la segunda enseñanza de Lacan empieza un poquito después, que todavía esa forma de Lacan de pensar la cura analítica y la práctica analítica está un poco orientada por la primera enseñanza. Pero a partir de los años 70, y particularmente en el seminario 20, Lacan otra vez produce una escritura que son las famosas fórmulas de la sexuación. Ahí otra vez tenemos de nuevo la matemática, la lógica y el comienzo de lo que va a ser el subrayado, diría yo, que le va a dar a la topología, que es una forma de la matemática, la topología, pero desde la perspectiva de lo que conocemos como la segunda enseñanza. ¿Dónde ubicaría yo la diferencia entre el Lacan del seminario 17 y el del seminario 20? En principio diría que ahí en el seminario 20 Lacan empieza a pensar el cuerpo desde otra perspectiva, el goce desde otra perspectiva, ahí incluye el goce femenino, el goce místico de otra perspectiva, y sobre el final del seminario 20 ya aparece mi querido James Joyce. Ahora, de ese recorrido que les planteo, diría que lo que más nos interesa es la relación que establece en el seminario 20 entre el cuerpo, digamos, para abrir la charla a la cuestión hospitalaria, entre el cuerpo y el goce. Si hay que pensar una clínica del goce, es una clínica que sí o sí tiene que pasar por el seminario 20. Porque hay ahí un retorno de la función del cuerpo, del lugar del cuerpo, que se puede leer en el curso de Miller que se llama La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. En ese curso, Miller le dedica 4 o 5 lecciones a la noción de carácter, quiero subrayar eso, la noción de carácter, porque no es una noción a la que estemos acostumbrados, pero Miller en ese curso
se va a dedicar a aquellas personalidades rígidas que tienen un tipo de carácter especial y que no cambian. O sea, que ya está orientado para pensar no tanto una clínica lingüística de la pura solución vía del lenguaje, sino una clínica del carácter, y Lacan se va a interesar particularmente por qué es el cuerpo. En la experiencia de lo real, Miller se atreve a decir que ahí reaparece el cuerpo en toda su dimensión. Y cuando digo el cuerpo, me refiero que ya en el seminario 20, Lacan está pensando la clínica no a partir de la neurosis, sino a partir de la psicosis. El cuerpo en la psicosis. Y a partir de repensar el cuerpo en la psicosis, Lacan da vuelta a su teoría y carga sobre la neurosis todo aquello que aprendió en la psicosis para pensar el cuerpo. Luego del seminario 20, de este pasaje rápido por la fórmula de la sexuación, como intento de Lacan de escribir algo de lo que pasa a nivel del goce, y fíjense que es interesante esto. Lacan no ceja nunca en su esfuerzo de tratar de capturar con algún tipo de gramática aquello que pasa a nivel del goce. Es hasta el último día de su vida que hace un intento de transformar la práctica analítica en un símil lógico, esto que señala Miller. Por eso, al final de mi lista está el pase, ¿sí? Si hacemos un salto del seminario 20 al seminario 23, nos encontramos con dos puntos que son muy importantes de subrayar. Yo les decía que en el seminario 20 no es que hace su aparición, pero tiene un lugar particular, un lugar especial, la topología. En el seminario 23 la topología va a tomar el mando, con dos conceptos. Uno, el concepto de nudo borromeo. Beso mamá, beso mamá, beso mamá. Ni me pienso meter un beso a la mamá. Y el concepto de Santom, ¿sí? O de Sintom. ¿Por qué lo señalo? Porque Lacan vuelve a hacer un esfuerzo lógico, esta vez de anudar lo que él llama mis tres, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Ubiquemos cada uno. Lo real es altura, como lo imposible de soportar, lo simbólico como el lenguaje intentando ordenar el cuerpo, y lo imaginario como el cuerpo. Lacan hace un esfuerzo enorme para formular esos tres en relación a cierto modo de intersección que él llama nudo, que ya trabajó en el seminario 20, y que le dará una forma que ubicará como sintom. Ya veremos algo de eso. Acá es donde, antes de pasar a esta parte final, quería ubicar los párrafos de Miller. Porque los párrafos de Miller, de Mycoplasma Laboratorium, están íntimamente ligados al punto en el que llego, ¿sí? Al punto de esta clínica nodal, que podríamos, o sea, llamar clínica del goce, clínica nodal, es sinonímico, se puede parangonar. Miller en Mycoplasma ubica 3 puntos, decía yo: contingencia, singularidad e invención. Lo voy a leer y los voy a comentar. El defecto de escritura de toda proporción sexual genérica tiene por consecuencia que el sujeto depende de la contingencia de los encuentros que puede hacer en la esfera de su Umwelt y de los enunciados prescriptivos que reemplazan para él la relación imposible de describir. Un análisis, o sea, salteo un par de líneas, un análisis permite en general aislar el o los encuentros iniciales haciendo escritura. Entonces, primer punto, contingencia. ¿Qué está planteando? Que de arranque esos tres no se relacionan bien. Que de arranque hay un problema entre esos tres, con lo que podemos simplificar la noción de no relación sexual, que es que no se relacionan de manera esperable, no son naturales. Y que un análisis permita en general aislar el o los encuentros iniciales haciendo escritura, resume casi todo lo que vengo hablando. Porque decía, está ese concepto de aislar y los encuentros iniciales.
fuerzo estos encuentros iniciales para decir que es inicial, que es inaugural el encuentro con un analista, que es capaz de aislar esto que se rompió, esto que se cortó, esto que no funciona, y ubicarlo en relación a cierta contingencia. Es la contingencia, uno podría decir, lo que trae a los sujetos a la consulta. Algo que se cruza en su vida y de lo que no pueden dar cuenta. El segundo paso, Miller dice que una vez instalado ese punto de contingencia, hay que ubicar lo que él llama la singularidad. Esto es intentar relacionar aquello que le ocurre a cada sujeto con lo más propio del mismo. Y ahí es donde abre esta famosa cuestión del programa de goce. Un análisis debe permitir repetir, aislar, volver legible la escritura del programa de goce que prevalece para un sujeto, abriéndole así la posibilidad de ganar un cierto grado de libertad con relación a aquel y al menos de inscribirse en él con el menor malestar posible. Me gusta y quiero subrayar eso de repetir, aislar, volver legible. Repetir es porque en la insistencia de señalar algo de lo que se plantea para el sujeto, en esa repetición, es recién donde se puede ubicar que hay algo del goce que está inscrito en el cuerpo. Aislar es lo que planteaba muy al principio, ese milagro de producir una soldadura, aunque sea coyuntural, entre significante y goce, que de alguna manera conjura la angustia porque la ubica. Y volver legible el programa de goce. Bien, qué fácil es decirlo, qué difícil es hacerlo. Pero lo modera después, dice, con tal de ganar un cierto grado de libertad relativo, ¿no? En relación a aquel, o de inscribirse en él con el menor malestar posible. En criollo, me gusta pensarlo así. Lacan en la tercera ubica lo real como lo imposible de soportar. Graciela Broski dice que hay que leer ese imposible de soportar, no tanto del lado de lo imposible, sino del lado de dónde se soporta eso imposible, y dice, se soporta con el cuerpo es el soporte de lo imposible. Aislar lo imposible de soportar se puede dar en 2 sesiones o en 40 años de análisis. Que el sujeto pueda tener una relación con aquello que le es imposible de soportar. Y tener, en eso sigo a Miller al pie de la letra, un cierto grado de libertad, o por lo menos inscribirse en él, en ese programa, con el menor grado de malestar posible. Ahí tenemos la famosa definición de Lacan de los modos de terminación de un análisis. Lacan plantea que cuando un sujeto ha alcanzado cierto grado de satisfacción, puede terminar. Cuando un sujeto en la clínica hospitalaria ha alcanzado un cierto grado de estabilidad, puede irse de alta hasta la próxima contingencia. ¿Por qué? Porque pudo ubicar algo de lo que Miller llama ahí el programa de goce y pudo lograr cierto grado de libertad o la reducción del malestar. Y dice, finalmente, invención. Una invención aleatoria viene en general a recurrir a la contingencia real como la necesidad subsecuente para dar al sujeto la ilusión de una libertad de elección inspirada por motivos éticos y o racionales según la fórmula yo como los otros, a menos que sostenga en él la noción de la desgracia de ser, de la cual sería solo la víctima, según la fórmula todos menos yo. Lo importante es lo que sigue. Un análisis, de nuevo, debe permitir barrer estos sueños groseros para reconciliarse lo mejor que se pueda con la singularidad, que es el terreno de todo ser hablante. Eso de la invención lo podemos plantear en la enormidad de 24 años de análisis, pero si uno toma esa fórmula maravillosa, contingencia, singularidad, invención, creo que tiene el modelo para cualquier tipo de intervención analítica en el sentido de lo que les planteaba al principio de una práctica analítica. Contingencia, singularidad, invención. Si ubican esos 3 puntos, si son capaces en 4 entrevistas de ubicar qué contingencia llevó al sujeto a la consulta,
¿Qué relación tiene con lo más íntimo de lo que le ocurrió con la singularidad? ¿Y qué invento hizo? ¿O qué invento se puede hacer? Para arreglárselas con eso, tienen una fórmula de oro para intervenir. Tanto en cuanto a entrevistas, como en la lógica de una cura. La lógica de una cura tiene esa forma. Yo planteaba, había llegado en mi lista hasta el seminario de 23, pero pienso que hay dos inventos más de Lacan en los que intenta aplicar la lógica a lo analítico. Ustedes piensen que el invento de una escuela o el invento de un lugar como ASEP, orientado por el psicoanálisis, implica, y esto lo sostiene Miller, que todo lo que ocurre en un lugar donde se juega el psicoanálisis, todo es analítico. La dirección, las publicaciones, la enseñanza que se imparte, todo es analítico. Esto es un modo de pensar la escuela desde la perspectiva de la práctica analítica. Lacan, para su escuela, inventa lo que él considera que son las dos grandes formas de lograr un cierto grado de funcionamiento. El primero es el cártel, que es el modo de estudiar psicoanálisis. Impartir una enseñanza, esto que vengo diciendo desde hace un rato, de la preocupación de Lacan por cómo se transmite, cómo se enseña el psicoanálisis en cualquier lado, dice, bueno, ¿cómo se estudia? Se estudia a través de un cártel. Esto quiere decir, no se recurre a los textos canónicos, solo uno en su casa y trata de entender, sino siempre es con otros. Siempre la discusión es con otros. Tiene una forma particular que, si quieren, los que no lo conocen, lo pueden leer en la página de la Secretaría de Carteles de Leol, que tiene los 6 o 7 textos más interesantes sobre la lógica del cártel. Pero diría yo que el gran invento de Lacan, para pensar, para ubicar los efectos de la lógica sobre la vida de un sujeto, es lo que él llama el pase. Y digo que es un invento porque es donde podemos leer cómo se escribe aquello que cada sujeto fue aislando como contingencia, singularidad o invención. Yo me planteaba, cuando pensaba la charla de hoy, es que si pensamos todo esto que vengo desarrollando, matema, algoritmo, tiempos lógicos, etc., podemos pensar que lo que estoy diciendo es que lo que tiene que dominar la práctica analítica es un esfuerzo lógico. Ahora, si uno quiere pensar la lógica de una cura, que fue uno de los modos de plantear la reunión de hoy, y tenemos que hablar de eso, de por qué la única resistencia es la del analista. ¿Resistencia a qué? ¿Por qué puse ese título? Ahora, si uno ubica todos estos esfuerzos de Lacan, ¿no? Ni me acuerdo, Virginia, pero si uno ubica todos estos esfuerzos de Lacan, es porque está tratando de ubicar elementos estructurales y está tratando de pensar, y así lo dice en el texto sobre Joyce, cómo el analista perturba lo menos posible todos estos elementos estructurales que están en el sujeto. Entonces, uno puede plantear ahí la resistencia como resistirse a escuchar eso que insiste en cada sujeto, resistirse a seguir perdido. Ahora... Eso era, Charlie, eso habíamos hablado. Gracias, sí, me lo recordó Ana 2 veces a la tarde, pero me voy a hacer un esfuerzo para volver a decirlo con coherencia. Era por ahí. Era por ahí. Y tiene lógica con lo que vengo planteando, ¿no? Vengo bien en ese sentido. Pero quiero señalar, un poco para llegar hasta el punto de la conversación, es que si uno ubica en un análisis esos puntos lógicos, a medida que se van ubicando esos puntos lógicos, y a ver, pongamos un ejemplo de que llamamos puntos lógicos. Se supone que un análisis debe conducir al sujeto a sus identificaciones. Lo que Lacan escribe de una manera lógica como S1. ¿A qué está identificado? Podemos hablar de identificaciones imaginarias, podemos hablar de identificaciones simbólicas, o podemos hablar de el primer S1 de la existencia solo, etc. Pero no importa. Lo que importa ahora es que hay que ubicar una identificación. Que esto no quiere decir
esto es parecido a lo que hace la abuela. Hay que acordarse que el S1 lacaniano es un S1 que parte de la identificación al rasgo de los 3 modos de la identificación freudiana. Entonces, lo que tenemos que tratar de ubicar es el rasgo de cada sujeto para ver si podemos pensar y plantearle y dejar de su lado a quién corresponde eso, con quién está en relación con eso, qué sostiene eso, qué sostiene la identificación. Ahora, yo tengo un pequeño vicio con ese tema del rasgo unario, que es que creo que Lacan, cuando subraya tan fuertemente el rasgo unario de los modos de identificación que plantea Freud en Psicología de las Masas, cuando dice rasgo, también está pensando en algo de la escritura. ¿Sí? Un rasgo es algo que se escribe. Si yo hago una línea en el medio, rasgo la hoja al medio. Es un palote, es una marca. Y Lacan habla de eso. Lacan ubica el rasgo unario como un rasgo de goce, como la huella de lo que fue traumático. Hay que traer acá el concepto de trauma, porque en la clínica hospitalera nos encontramos todo el tiempo con eso, con el concepto de trauma y qué hacer con eso. Entonces, la posibilidad de abrir, marcar, escribir algo en relación al trauma es lo que determina una posibilidad de ubicar algo para el sujeto que ubique la contingencia traumática, el modo singular de responder de su sujeto o no, y los inventos que ha hecho hasta ahí para soportar esa contingencia traumática. Si se supone que un análisis, que la lógica de un análisis tiene que conducir a esas identificaciones, lo que tendríamos que tener es que paulatinamente avanza un análisis, un tratamiento llevado hasta el final. Yo diría que a medida que ubicamos la pérdida del poder interpretativo del analista, es porque lo que empezó a comandar el tratamiento es la lógica. Me interesa plantear esa perspectiva, porque es otro modo de pensar que la única resistencia es del analista. El analista, y esto lo repito siempre, Seminario 20, el analista es la rata en el laberinto. Lacan juega con eso. En vez de discutirle a los conductistas acerca de si es importante o no el aprendizaje, los tipos de respuesta de la rata, dice no, el analista es la rata en el laberinto y tiene que poder escuchar, no tiene que resistirse a escuchar nada de lo que el sujeto trae como identificación. Y acá es donde está el rasgo de inhumanidad. Nada es que el analista, por supuesto con sus límites, yo no atiendo abusadores, digamos. Pero más allá de eso, si el fantasma del analista está apagado, tiene que poder escuchar todo lo que se juega ahí como ese uno, sin ninguna relación ni a su ideal ni a los ideales del paciente. Si se ubican esos rasgos de singularidad, si se ubican esos S1 identificatorios, uno puede decir, la lógica empieza a conducir el tratamiento, y es la misma lógica, a partir de cierta contingencia, la que termina con los tratamientos, no es el analista. O sea, que si llevamos esto que vengo planteando acerca de la importancia que tiene la matematización, la lógica de un análisis, eso es lo que conduce el análisis a la salida, no el analista. Lean, pónganse a leer los testimonios del pase, o no sé si lo han pensado en algún momento, ¿quién saca a un sujeto del análisis? Nunca será el analista. Para eso, y con esto termino y empezamos a conversar, si quieren, me pareció que era interesante, para ejemplificar algo de cómo la lógica toma las riendas, el testimonio de pase de Victoria Horne, que está publicado en La Última Lacaniana, que a algunos les llegó, a otros les salió por correo hoy. Testimonio de pase de Victoria Horne, que es muy interesante, que se llama Levantar vuelo. Tiene un final, un epílogo, en el cual simplemente ella ubica, sin intervención ninguna del analista, como 3 sueños le marcan el camino hacia el final.
Me parece interesante ubicar eso porque los sueños tienen una función interpretativa, podríamos decir, sin necesidad del analista, porque los sueños de alguna manera muestran ya su capacidad de leer su programa de goce, los sueños leen el programa de goce al tiempo que son una lectura, y son los que muestran, o demuestran en todo caso, ¿me anoto eso? Demuestran que el camino hacia el final está allanado. Me anoté demuestran porque quería volver para terminar a la cita de Miller en Donk. Miller en Donk, les recuerdo, hablaba de que el esfuerzo de Lacan por hacer un símil lógico del psicoanálisis es el matema. Pero ahí mismo, en esa página, es la página 55 de Donk, Miller dice que es evidente que ni a Lacan le alcanzó, ni el matema alcanza por sí mismo. Que hace falta una cierta demostración del matema. Pensaba que la demostración del matema es tanto lo que llaman los testimonios del pase, en el ultra psicoanálisis, como en la presentación de casos. Quería jugar con esa idea, ¿no? Uno extrae algo de un caso, y cuando tiene que construir un caso, la lógica de un caso, de alguna manera tiene que demostrar cómo eso que extrajo está articulado. Si uno no tiene esa demostración lógica, esa articulación lógica, lo que tiene son una serie de datos sueltos, anamnesis, datos que no conducen a ningún lado y que hacen que las supervisiones a veces, que en las supervisiones se pierda mucho tiempo tratando de separar la paja del trigo, porque uno no sabe qué es importante para el sujeto que consulta. Entonces, si se piensa esa lógica que plantea Miller entre matema y demostración, tenemos podemos matar dos pájaros de un tiro, que es pensar que el matema no alcanza, sino que hay que demostrar en el pase, ante el cartel del pase, y ante el otro, y ante el auditorio, etc., qué real se capturó, qué real del goce se capturó en ese matema. Hubo un momento en el que se hablaba del matema del final del análisis, no es un momento así, pero implica una demostración en el sentido lógico. Y me interesaba plantearlo también articulado a la construcción de casos, porque es donde uno encuentra el mayor grado de dificultad para pensar todo esto que vengo desarrollando. Cómo cada uno, en la escucha de un paciente, en 2 o 3 entrevistas, puede llevar al grupo de control, puede llevar al grupo del hospital, ¿cuál es la lógica que orienta ese sujeto? ¿Tiene o no tiene respuesta singular a lo que pasó? ¿Qué inventó o qué no inventó? Piensen ahora la clínica de la psicosis. La clínica de la psicosis es la clínica de la invención singular. Los sujetos psicóticos no vivieron descompensados. Los sujetos psicóticos tuvieron un invento que sostuvieron durante mucho tiempo, hasta que el coronavirus, vino a perturbar totalmente el invento, y ese invento se derrumbó. Cuando Lacan dice busquen la coyuntura dramática, dice busquen el momento donde el invento dejó de funcionar. Eso quiere decir busquen la coyuntura dramática, porque es el momento del desencadenamiento. Y aprendan de ese invento, porque será ese invento el que hay que restituir. Ahí está de nuevo el ejemplo de la rata en el laberinto, de dejarse tocar por lo que el sujeto inventó de manera singular. Si logramos eso, por eso decía que es una especie de milagro, si eso ocurre, podemos ubicar qué singularidad llevó a ese sujeto, o sea, qué de su singularidad se vio tocado y cómo se puede rearmar. ¿Cómo se puede rearmar? En la clínica de la psicosis. ¿Cómo se puede rearmar en la hipocondría desorganizada y descontrolada de los tiempos contemporáneos? ¿Cómo se puede rearmar en la clínica de las adicciones, en la clínica de los consumos? ¿Cómo se puede rearmar en el sentido de que acota el goce? Podríamos entonces ahora abrir el camino hacia la clínica psicoanalítica enorme, la clínica que conduce al final del análisis, o la clínica que se juega, como decía al principio, en una pequeña baldosa. Hay particularidades de cada una, pero
en última instancia, lo que conduce ambas prácticas es centralmente lo mismo. Es como Lacan pudo o intentó ubicar algunos rasgos lógicos que den cuenta de la relación entre significante y goce, entre lenguaje y cuerpo. Hablé como un loro, me parece que pude ubicar los temas por los que fui invitado. A partir de acá, si quieren, me gustaría conversar sobre lo que planteamos, y etcétera. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha estado muy interesante el recorrido. Sí, y tiene que ver esto que un poco conversamos, ¿no? Que nos llamó la atención en la conversación que tuvimos el otro día, en esto de qué es lo que planteás, de que lo que dirige la cura es la lógica, no el analista, ¿no? Y de allí salió lo del analista que no haga resistencia a esa lógica, y me parece que lo has desplegado muy claramente, muy preciso, has podido ir aislando, ¿no? Tomando en esto de la importancia de aislar, y creo que ha sido muy oportuno y que nos ayuda a pensar en las intervenciones y justamente en la práctica. Bueno, siempre pensamos, está la del consultorio, pero también de la importancia de poder tomar la lógica en la práctica en las instituciones, donde por ahí se cuenta con 2 o 3 sesiones, o bueno, no siempre es posible, bueno, y sobre todo, bueno, Virginia, o los que están en los hospitales, ¿no? Que por ahí en un centro de salud tenés un margen de un poco más de tiempo, pero por ahí en los hospitales es algo más puntual, y la verdad que poder captar esto, ¿no? Tener la posibilidad de aislar, ¿no? Ese rasgo o ese punto de goce y poder intervenir, realmente está muy bueno. Sí, sí. A mí me parece, Elodia, que esta salida, esta curvita que agarré en un momento, puede servir. En las 2 entrevistas, en 3 entrevistas, creo que es esencial la captura del rasgo para esto que planteaba de cómo se construye un caso, cómo se presenta un caso. Porque si no se puede discutir un caso con cierta lógica, no hay forma de establecer una conducción para ningún tratamiento. Lacan no hace diferencia entre la conducción de la cura, entre el psicoanálisis a largo tiempo y a corto tiempo. Por eso planteaba de entrada que el tiempo en psicoanálisis es un tiempo de descuento, que no hay mucho tiempo para ubicar ese rasgo, y no hay mucho tiempo para desplegar en la construcción de un caso. Un caso es, digamos, una narrativa, uno podría decir, una narrativa lógica, en el que no hay que perder mucho tiempo pensando de dónde viene el sujeto, más allá de las formalidades que se le pida a cada uno en las instituciones. No estoy discutiendo eso. Estoy diciendo que lo que hay que llevar a la discusión, al grupo de discusión, siempre es qué se aisló de cada sujeto, sea una psicosis, sea una neurosis, sea un diagnóstico en suspenso. Si no se aíslan esos rasgos de singularidad, o aunque sea de paso, me parece que este es un rasgo de singularidad, no hay cómo trabajar con esos sujetos, ¿sí? Porque se duplica la confusión. Entonces la construcción de caso es la presentación de caso, diría que es una primera forma de pensar la lógica en el hospital, ¿no? Bueno, yo iba a hacer un comentario y dejamos abierto. Primero, gracias, Charlie, ha sido clarísimo el recorrido, tiene mucho que ver con lo que estamos tratando de investigar y de pensar en las instituciones. Es como si nos hubieses, por milagro, entendido por dónde vamos. Así que muchas gracias. A mí esta parte que vos nos traes, que tiene que ver con el texto de Miller, que es sobre la contingencia, la singularidad y la invención, creo que son conceptos que nos marcan para investigar la práctica. Nosotros venimos buscando qué conceptos investigar, y ha sido un descubrimiento para mí que sea desde ese lugar que nos da esto, leído desde Miller, nos sirve mucho, nos hace pensar, nos hace abrir la investigación. Así que me parece genial. Y lo último, cuando vos hablas de los modos de terminar un análisis, que también esto es aplicable a las instituciones, cuando nos dijiste que la estabilidad y el alta
y hasta la próxima contingencia me parece un concepto fundamental para trabajar en las instituciones, ¿no? En la clínica que hacemos en el día a día. Así que bueno, gracias, buenísimo, y abramos al público. Ahora, gracias a vos, o sea, en realidad no es un milagro, creo que es parte de lo que vengo desarrollando, que es que tal vez estamos orientados por la misma lógica de pensamiento, entonces no es raro que nos crucemos en los caminos, porque partimos de esa base que es lo que llamamos... A ver, llamar a la EOL Escuela de Orientación Lacaniana, es la única escuela que se llama Orientación Lacaniana, es porque hay una orientación lacaniana, que está en contra de la desorientación que planteaba de los post-freudianos. ¿Sí? Hay 20 versiones de lo mismo. En cambio, una orientación que es selectiva, cada uno puede entrar o no a esa orientación, es lo que permite encontrar como los quiasmas lógicos, ¿no? En la enseñanza de Lacan, en la orientación que da Miller, en las distintas épocas de Lacan, entonces no es un milagro que nos crucemos. Ahora, sí creo que está bueno investigar esos tres términos: contingencia, singularidad e invención. ¿A qué llamamos contingencia? No cualquier cosa es una contingencia. Claro. Tratar de ubicar la verdadera contingencia para un sujeto. ¿Cuál fue la contingencia que lo llevó a la consulta? ¿Sí? El rasgo de singularidad es cómo respondió o no a esa contingencia, y como decía, si responde o no, porque hay sujetos que no responden. Y es interesante ver que cuando hay sujetos que no responden de manera singular, tenés ahí una orientación diagnóstica para pensar. Totalmente. ¿No? O sea, si está totalmente perplejo y por eso no responde, o si no tiene los elementos para responder. Eso abre a la idea del psicoanálisis en la institución, porque Lacan en el seminario 11 es muy claro, dice el inconsciente freudiano y el nuestro. El inconsciente ontológico que ya está, o el inconsciente que funda el analista, el nuestro. Entonces, si vos tenés un sujeto al que le podés dar una respuesta de articulación entre lo que le pasa y algo de lo que el sujeto no se dio cuenta, fundás el inconsciente para ese sujeto, o va hasta la próxima contingencia. Pero ahí apareció el inconsciente que antes no estaba. Y la invención me parece que es un concepto hermoso para pensar lo que en algún momento fue la clínica de la suplencia o lo que es la invención en el Eurosis, en el pase. ¿Sí? Bueno, Ana, ¿querés abrir a los otros? Sí, a vos quería preguntar. Bueno, Charlie, gracias. Siempre, es un gusto. Me lleva tuve que hacer como varios signos de interrogación durante la charla, pero voy a decir una sola cosa porque se me olvidaron las preguntas. Que a mí me pasó y me parece que tiene que ver un poco con esto que hablas al principio. Cuando empecé mi práctica particular me sentía muy dividida entre la práctica en el hospital y la práctica en el consultorio, y cada vez veo menos esa división, porque me parece que porque se trata precisamente de esto, de basarse más en las cuestiones lógicas que en esto de si tengo o no 1000 entrevistas más. Yo en general no tengo 1000 entrevistas más en el hospital, por la práctica que tengo, y aparte en esto también de la resistencia es siempre del analista, que a veces me parece re interesante cómo introdujo a Ana el grupo, porque empezó, sí, no voy a desmerecer, por supuesto, el intento de que ha sido, es un grupo de investigación y lo será, espero que por mucho tiempo, pero empezó medio catártico, ¿no? O sea, esta cuestión de precisamente hablar de las resistencias del analista, ¿no? Hablar de esto que nos pasa, de los lugares que nos ponemos como sujetos, y de cómo en las instituciones, sobre todo, en el consultorio también, porque uno también puede decir, bueno, no trabajo con abusadores, pero en las instituciones sobre todo es esto que ocurre, ¿no? Digamos, y viene lo traumático del otro y aparece lo traumático de uno más, digamos, o más seguido, digamos, o de más, a veces, que es cuando hay que frenar un poco. Por eso, cuando nos juntamos, la primera vez que habremos sido 8 o 10 personas, no sé si estamos todos los que estábamos en ese momento, unos días antes de la pandemia. Unos días antes de la pandemia. Culpa la tienen ustedes, se juntaron a venir a la pandemia. Tantos analistas en instituciones. Bueno, y lo que hablábamos que
se dice mucho, porque lo escuchamos constantemente, e inclusive nosotros lo repetimos como unos loros, esto de lo que marca la diferencia en una institución, o sea, lo que marca la diferencia en un analista en una institución es la escucha. Y entonces nos preguntábamos, ¿qué carajo es la escucha? ¿No? Y me parece que un poco marcando estas cuestiones de la lógica, es eso la escucha. O sea, además de poder correrse de este lugar y no resistirse a escuchar, pero creo que es eso. Me parece que se trata un poco de eso. Nada, eso pensaba. Sí, yo ahora aparezco como un analista burgués que está en su consultorio fuera de la institución, ¿no? Pero debo decir, yo realicé toda mi formación en el Hospital Álvarez de Flores, donde trabajé más de 15 años, y en instituciones con las más diversas patologías, desde la debilidad mental hasta las adicciones, y fui acompañante terapéutico. O sea, tuve por lo menos 20 años de práctica o de algún tipo de relación con lo hospitalario, con lo institucional, hasta que, bueno, por ahí ya me desprendí un poco de eso. Y en todo ese campo es donde fui aprendiendo la importancia de que es la escucha lo que marca la diferencia, y es la escucha desde esta perspectiva lógica. Y además me sirvió para pensar el consultorio burgués, digámoslo así, ¿sí? Hoy en día el consultorio online, más burgués que el consultorio online no hay. Pero me sirvió ¿para qué? Para pensar que tampoco en el consultorio de la neurosis pura el tiempo es infinito. Cuando uno está frente a un analista que está posicionado en ese lugar de escucha, siempre tiene la sensación de que no tiene el tiempo infinito para decir las cosas. Siempre se pone un poquitito nervioso, siempre está un poco inquieto, porque está en un lugar extraño el psicoanalista. Eso es, me parece, un punto para definir la escucha, que es que uno no sabe qué le está diciendo, a quién se lo está diciendo. Entonces, del hospital es de donde se extrae esta idea, de las pocas entrevistas, de que uno por ahí tiene pocas entrevistas con un analista. Inclusive teniendo 20 años de análisis con alguien, lo que se recuerda en los testimonios del PASE, son 5 intervenciones. No es que lo otro no haya servido. Lacan ubica en los tiempos lógicos el tiempo de comprender. Lacan ubica la noción de escansión, que es una forma de pensar esto que hablábamos de los cortes, de aislar, como forma de ubicar lo que se dijo alguna vez, la relación que tiene con esto que estoy diciendo ahora, la relación que tiene con el trauma, etcétera, etcétera. O sea que el tiempo en la neurosis pura tampoco está abierto al infinito, y es bueno que el analista que recibe un paciente en su consultorio lo ponga en la situación de estar un poco incómodo al otro con su propio discurso, ¿sí? Enseguida le marque, la partida se juega de manera inicial, esto es del yo, esto es del sujeto, ¿sí? No dar por suyo que el sujeto sabe que hay un yo y hay un sujeto. Entonces, es un aprendizaje enorme la prisa que genera el trabajo en el hospital, llega a este sujeto y hay que rápidamente sacar una conclusión, porque rápidamente hay que llevarlo al grupo de discusión y lo que llaman la interdisciplina, y hablar con el psiquiatra para explicar lo que le ocurre al sujeto, ¿sí? Es porque rápidamente hay que extraer eso, y eso se da en las dos consultas. Por supuesto, yo decía, forzamos los cruces para después ver las particularidades de cada una de las prácticas, no es lo mismo, ¿sí? Pero a mí no me gusta mucho el constante no es lo mismo de todo, que se da muy en el lacanismo. Sino me gusta encontrar esos puntos singulares de los cuales podemos aprender, de la práctica en el hospital, de la práctica en el consultorio. Supongo que también de estos psicólogos, acá en Buenos Aires, durante todo el tiempo de la pandemia, el gobierno de la ciudad puso psicólogos en lo que llaman los hoteles COVID, que son los hoteles donde iba la gente que se aislaba, que atendían de manera telefónica. ¿Sí? La gente llamaba a la habitación y el psicólogo atendía en el teléfono. Por suerte no estuve ahí, no hubiera sabido qué hacer para apagar esos incendios, pero probablemente en algún momento se pueda decantar algún aprendizaje de qué tipo de intervención hubo ahí, ¿sí?
Y después hay toda una historia de lo que produjeron las catástrofes a lo largo del tiempo. Lo que en París fueron los CPCT, o acá pausa, digamos, la intervención analítica en la urgencia, que produjeron una enseñanza de lo que es el lugar del analista en distintos lugares que no es el consultorio. Entonces, bueno, si bien se pueden determinar particularidades para cada una de las prácticas, creo que hay un rasgo central que es esto, que es que el psicoanálisis es una praxis, no hay vuelta que darle. Y que habría que, digamos, si sería un buen programa de investigación, estos tres sustantivos que trae Miller, que son contingencia, singularidad e invención. Si ustedes logran con eso hacer un programa de investigación, tienen para mucho tiempo de pensar esto que se proponen. Sí, A mí me parece que... Este punto me parece genial. Sí, muy bueno. Sí, un poco lo que, digamos, a mí me encanta... Ah, bueno, ya le dejo. No vi la mano levantada. Lo que a mí me encanta de esto es que el trabajo, digamos, de un analista en una institución es mucho más parecido al de un matemático que al de un psicólogo, digamos, o de Claudio María Domínguez, o lo que sea. Tiene más que ver con una lógica que con abrir el oído, digamos, y que el otro hable sin cesar. Y yo pensaba, y te quería hacer una pregunta por algo de lo que dijiste, cuando hablaste del algoritmo de la transferencia, en las entrevistas preliminares, después algo que para mí fue, también leí el texto de Bruce, pero no leí lo mismo que vos. Dijiste algo así como que hay un momento, digamos, que producir el instante de ver es como ya un tratamiento, o sea, producir el instante de ver me parece que es súper orientador para pensar en la práctica de instituciones. O sea, porque uno piensa que la cosa empieza cuando está el instante de ver, y a veces dentro de nuestro grupo hay personas que trabajan en instituciones educativas, por ejemplo. Entonces, muchas veces el síntoma no es un síntoma, o sea, digamos, es egosintónico, si se quiere. Entonces, bueno, producir un instante de ver genera ya algo, digamos. Y que pensaba, digamos, así como vos planteás esos otros tres, digamos, que están en micoplasma, a mí me parece que también dijiste otros tres que tienen que ver con la praxis, específicamente, que es repetir, aislar y volver legible. Digamos que el aislar permite ubicar esto, digamos, esto que ya después se considera instante de ver, aislar y permitir, y el repetir en relación a la transferencia, digamos, no solo en que uno le repite las cosas, sino que hay algo que se repite en acto, vos dijiste las dos cosas de la transferencia. Entonces yo te iba a preguntar si vos considerás que en sí, el simple hecho de que haya una transferencia y de que alguien solamente, pensando por ejemplo, vos citaste los CPCT, nosotros estuvimos leyendo el de efectos terapéuticos rápidos, que alguien simplemente se plantee que hay un problema, si a vos te parece que ya es un tratamiento, aunque eso sea solo una entrevista en la escuela, solo una entrevista en donde sea, digamos, en un centro de atención municipal o lo que sea. ¿Qué pensás vos de eso? Estás usando esa lógica clásica que es que el que pregunta ya incluye la respuesta. El instante de ver, producir el instante de ver, es un hallazgo del texto de Marilyn Bruce, ¿sí? Porque, a ver, lo cuento. Marilyn Bruce escribe muy rápidamente al comienzo de la pandemia un escrito acerca del efecto de perplejidad que produce la pandemia. Hace juego con un texto también que apareció de Miquel Bassols, que dice que lo traumático es la enorme burbuja de sentido que se armó en relación al COVID, ¿sí? El COVID como burbuja de sentido. Que a más sentido, más trauma, decía. Y se verifica que es así, que estamos todos hartos de la palabra COVID, pandemia, cuarentena, colapso. O sea, hay palabras que para mí tendrían que aislarse y no nombrarse por muchos. Pero lo que subraya Marilyn Bruce es que lo que se produjo fue un momento de perplejidad que no permitió captar con la lengua lo que estaba ocurriendo. Se puede extraer de ahí, y ese es el instante, eso es producir el instante de ver. Se puede extraer ahí una enseñanza para la práctica en general. Por ejemplo, en las instituciones, cuando decís bien, Ana, cuando un síntoma es egosintónico a la institución, ahí está la función que llaman de analista trauma. El analista que perturba un poco
la defensa institucional de cerrarse y no escuchar lo que está ocurriendo. Y es muy claro. Que funcione. O sea, que la cosa ande. Así. Claro, que marche como señala el discurso del amo. ¿Qué es lo que pasa en las instituciones? O sea, uno podría hacer tal vez un paralelo entre la institución, se hace ese paralelo en la escuela, entre la institución y la escuela. ¿Sí? La institución es la burocracia, es lo que hace que todo funcione. Todos queremos que ande, que entre el paciente y que salga el paciente. Pero eso no alcanza, porque eso está dominado por lo que Lacan ubica como el discurso del amo, cuyo reverso es el discurso capitalista, sin una vuelta que darle. Entonces, producir el instante de ver es romper un poco esa homeostasis de la institución para, si lo piensan un poco, es interesante pararse sobre ese concepto de Lacan, instante de ver, que para mí va un poco más allá del enunciado freudiano de no lo había pensado de esa manera. Tiene una vuelta más, ¿sí? El no lo había pensado de esa manera, está bien, confirma que se vio algo, pero una vuelta más es que se le dio un contenido simbólico a lo que ocurre y se pensó de otra manera, por eso se aísla. Y además se ilumina una región que no estaba iluminada, por eso es un instante de ver. No en vano, en los testimonios del pase se ubican los instantes de ver y se los llaman, se lo relaciona con el concepto de relámpago, con el relámpago de Heráclito. Como algo súbito que hay que capturar al vuelo, que si no se captura al vuelo sigue de largo. Entonces, habría que ahondar mucho sobre eso, y sí, para mí es fascinante eso que plantea Marie-Lembrus, porque es que el sujeto está perplejo ante lo que le pasa, no sabe qué le pasa, y hay que producir ese movimiento que es, que note, que se dé cuenta que es más allá del no lo había pensado, y es más allá del insight. ¿Sí? Porque lo otro que rápidamente se relaciona al instante de ver es el insight. Que entienda. No, por ahí no tienen que entender nada del sujeto. Tiene que yo lo diría así, tiene que percibir que lo que le ocurrió fue como un relámpago. No sé si alguna vez les cayó un relámpago cerca. No. ¿No? ¿Nunca? No. Ah, sí. ¿Eh? Sí, es un... Bueno, aparte del de hace poco. Bueno, es mucho más rápido. Eso pensé. Es como mucho más rápido de lo que uno puede pensar el relámpago. O sea, el relámpago en Heráclito es algo, como ejemplo hermoso, es parecido, bueno, está bien, no te cayó un relámpago. ¿Metieron los dedos en el enchufe alguna vez? Sí. No. Uno tarda 2 o 3 segundos en darse cuenta que metió los dedos en el enchufe. No sé si les pasó. ¿Sí? Se tarda unos segundos en decir, lo que me está pasando es que metí los dedos en el enchufe y los tengo que sacar. Bueno, porque hay como 3 segundos de perplejidad. El relámpago es lo mismo. Cayó y uno dice, ¿qué ocurrió? Bueno, si el analista es capaz de señalarle al sujeto que lo que pasó fue como un relámpago, ahí hay una ganancia enorme de saber, por eso hablaba de milagro, enorme de saber de que el sujeto no percibió que lo que pasó fue una conmoción subjetiva. Por eso está relacionado al trauma. El trauma es lo que no deja que el sujeto le ponga palabra, le ponga simbólico a lo que ocurrió. Es lo que impide ser reabsorbido por lo simbólico. Entonces, en la institución o en el consultorio, ese concepto de instante de ver es como señalar eso, que el goce viene a una velocidad del relámpago y el significante tarda 20.000 años en capturar eso que pasó. Entonces, enorme ganancia, en 2 o 3 entrevistas, uno le puede señalar al sujeto, por ejemplo, pensemos en el sujeto obsesivo, que el sujeto obsesivo consulta en la consulta privada o en el hospital. Porque, por ejemplo, se deprimió. Muchos sujetos obsesivos van al hospital deprimidos. El sujeto obsesivo es un sujeto que tiene abolida la contingencia. No existe la contingencia para él. Entonces, señalarle que lo que acaba de pasar es un hecho grave, que se murió su madre, que se quedó sin trabajo. Recuerden que Freud dice que el mecanismo de la obsesión es la separación de la representación del afecto, ¿no? Lo plantea así. El obsesivo es el paradigma de la separación de la representación del afecto. Para un sujeto obsesivo señalarle, eso fue lo que ocurrió. Y sostenerlo, ¿no? Sostenerlo en el tiempo, es lo que hace que realmente pueda tomar, que haga un segundo de instante de ver.
lo cual en un obsesivo es un milagro. ¿Sí? Los obsesivos, dice nada más difícil que poner entre la espada y la pared un obsesivo, dice Lacan. Y la clínica lo demuestra. Estás re milagroso, re milagroso. Es la pandemia que me tiene... Pero con este concepto, perdón, una disquisición, sigo con las preguntas después. Un poco producís instantes de ver y entonces tiene mucha relación con el algoritmo de la transferencia. O sea, digo, con el inconsciente nuestro. Sin ninguna duda que la conducción de una cura es la producción de instantes de ver. O sea, en esto está claro que hay varios modelos de analista, que no hay el analista. Pero está claro que la orientación lacaniana es una orientación que está, digamos, sostenida en la idea de que el analista está en una posición activa, no pasiva, no es el analista silencioso. El analista trauma, de pasivo no tiene nada. Es un analista que sabe intervenir en el momento preciso. Está esa noción nosotros por ahí, Charlie, en una de las primeros o segundos o terceros encuentros hemos discutido en la posición del analista en las instituciones. Estuvimos leyendo sobre eso, hablando sobre esto, de las distintas instituciones sobre cada uno que participábamos de este grupo. Y bueno, en contexto de pandemia, ¿cuál fue nuestro lugar ahí? Me parece que en muchos casos, yo me identifico con esto que estás diciendo, ha tenido que ver con marcar algo del instante de ver, ¿no? Para no seguir la lógica del discurso capitalista o el discurso amo que las instituciones adoptaron para hacer frente a esto, sino hay otras cosas que pasan acá, ¿no? Y ese punto todos nosotros lo estuvimos discutiendo en los grupos que hemos estado haciendo investigación, así que me parece también exquisito ese término que nos hace un poco darle nombre a lo que hemos estado haciendo, ¿no? Esta cosa de marcar algo del instante de ver en lo que pasa en el movimiento institucional, desde la posición del analista, que también lo estuvimos estudiando y leyendo. Leímos el texto de Bruce, de hecho, pero no aislamos eso mismo. No, claro, nosotros no lo aislamos, pero bueno, ahora lo encontramos. Es que yo pienso que es imposible ser contemporáneo de la pandemia. En ese sentido, claro, es un esfuerzo enorme de los analistas en general, en las instituciones, en la consulta. ¿Se puede llamar consulta privada la consulta online? O sea, es medio público porque se hace a través de una pantalla, etc. Y en muchas instituciones están trabajando también online, ¿no? O sea, en realidad vino a subvertir todo la pandemia, pero lo que subvirtió por excelencia es el instante de ver. La verdad que fuimos haciendo cosas, por lo menos acá en el AMBA llevamos 180 días de clínica online. Y creo que todavía no hemos podido aislar las consecuencias de esa clínica. Pero fue porque nos dejó los primeros 3 meses como el relámpago, no sabíamos qué hacer. Lo único que queríamos era seguir. Sabíamos que queríamos seguir. Después, la clínica particular sí fue todo el tiempo una clínica de producir instante de ver. O sea, volvió al lugar que estamos proponiendo. No fue tan distinta. Bien. Leonardo Vera quería hacerte una pregunta. Dale. Que estaba hacía rato y yo no me había dado cuenta. ¿Se puede levantar la mano? Bueno, y ahí nos aparece, si saben hacerlo, pero no importa si no. Gracias, muchas gracias por permitirme intervenir. Yo también trabajo en un hospital desde hace años y siempre, en esa práctica, y me parece genial. La pregunta tiene que ver en relación a la gratuidad, pero no es que efectivamente uno no tenga una respuesta. Y me parece que me parece genial la puntuación, la insistencia en la lógica, porque es lo que le da realismo a nuestra práctica, y es esa escasez de tiempo, eso que sucede en un hospital, no es fácil de encontrar cuando uno escucha hablar sobre psicoanálisis. Entonces me parece, mi respuesta es que frente a la gratuidad, lo que uno hace es poner a trabajar a partir de justamente impulsar un esfuerzo porque el tipo haga razone activamente y puntuando esos tiempos lógicos,
y localizando, en fin, sabiendo que no hay muchas oportunidades. Y después otra pregunta es en relación a que si esa serie, contingencia, singularidad e invención, lleva ese orden, o bien hay una clínica actual que va en sentido, digamos, al revés, digamos, una invención que fracasa, una singularidad que no responde y, por último, está encontrar la contingencia, o si se puede permutar esas letras y tal vez una contingencia puede ser un lapsus. Quiero decir, a mí me gusta eso, ¿no? Tipos que vienen al hospital una vez, por ahí, después de un año no vienen, y yo me acuerdo de un lapsus, y el tipo no es un lapsus, porque un lapsus no es cualquier cosa. Y eso tiene el carácter de reactualizar la dimensión esa de lo singular. Pero bueno, esas dos cosas, nada más. De atrás para adelante pensaba cuando planteabas eso, Leonardo. Creo que habría que escribirlas como nudo Borromeo, contingencia, singularidad e invención. Creo que habría que representarlas con el nudo de 3. Y en todo caso, la escucha como el cuarto, porque un nudo siempre es mal anudado, entre contingencia, singularidad e invención. Y tal vez en la clínica lo que se escucha es cuál se soltó. Si se soltó algo muy singular, si la contingencia quedó destruida, si la contingencia fue enorme, o si la invención singular del sujeto ya no está funcionando. Y luego, en segundo término, la vieja y querida pregunta sobre la gratuidad, si entendí bien, de la práctica en el hospital. Le he dado 1000 vueltas a esa pregunta. Creo que el problema es que el dinero que se cobra en la práctica privada es secundario. Alguien puede pagar fortunas y no pagar un peso de goce. Nada. Porque con lo que hay que pagar es con goce, no con plata. La plata, bienvenida, sirve para un montón de cosas, ¿sí? Pero en la clínica privada uno puede sacar mucha plata a un sujeto o que el sujeto te pague poca plata, pero eso no implica que pague con la verdadera moneda que se cobra en la clínica analítica, en la práctica analítica, que es la sesión de goce. Si no se cede goce, se puede cobrar, no cobrar y no pasa nada. Entonces, es otra manera de pensar esa, que es una dicotomía, pero es una falsa dicotomía. No es porque el sujeto en el hospital no pague que impide un tratamiento. Y no es porque el sujeto en el consultorio pague que produce el tratamiento. Hay sujetos que pagan toda la vida para no ceder una moneda del goce, que es la verdadera... De hecho, se habla de economía libidinal. Sí, pensaba también que lo que resiste justamente es la psicología del que consulta, porque en realidad también el contexto a veces no ayuda, digamos, el tipo viene de otras intervenciones y él es un psicólogo de sí mismo y a veces eso resiste, es mi idea, pero... No, porque lo que pasa es que eso abre otro tema, ¿sí? El psicólogo de sí mismo. Pero ¿qué es a ver, cuando me confronto con eso, después del 8º paciente, por supuesto, del día, por supuesto que me empiezo a enojar un poco con los psicólogos de sí mismo. Ahora, cuando estoy fresco, a la mañana temprano, recién tomado el café, lo pienso como el sujeto contemporáneo, ¿ok? El sujeto que viene cruzado por los discursos del individualismo contemporáneo de masas, por, no sé, Ivana Nadal diciendo que si te querés a vos mismo, lo otro no te importa nada, perdón por la cita de Ivana Nadal, pero estaba fresco, o por todas las psicologías que aparezcan, ¿sí? En ese sentido, alguien dice, Ana dice, bueno, al menos viene abonado al psicólogo de sí mismo. Sí, claro, está agarrado a algo, pero... No, digo, porque a veces nos quejamos mucho, porque si viene desabonado, porque viene desabonado, si viene abonado, porque viene abonado, bueno, o sea, el inconsciente es elucubración de saber. El tema es instalarnos ahí, me parece que vos lo dijiste bien con la transferencia. A eso iba, es lo que iba a decir, que es el que tiene, por lo menos tiene un discurso de sí mismo. O sea, una de las formas que planteaba de la anulación de la singularidad
es aquel que no puede decir nada de lo que le ocurre. Después vemos cuánto nos cuesta desarmar si está demasiado tomado por el mindfulness o por el psicoanálisis. Pero en realidad, si hablamos de clínica de la singularidad, uno tendría que poder conducir un tratamiento de un sujeto que habla del mindfulness, porque hay que ver lo que significa mindfulness para él mismo. Singularidad es singularidad. Que eso obtura, por supuesto que obtura, y que hay que tratar de separar eso que es imaginario de algo más simbólico. Pero esta frase tan linda que es, si hay que aprender a hablar la lengua del otro para decirle al otro en su propia lengua lo que no quiere escuchar, bueno, este habla la lengua mindfulness, este otro habla la lengua del yoga, el tercero, el problema es cuando no hablan ninguna lengua. Por ejemplo, la clínica del adolescente, ¿sí? Donde te encontrás todo el tiempo con que tienen tremendos líos y no pueden enhebrar 2 palabras en relación a lo que les pasa. Son hablados todo el tiempo por la familia que te habla de costado. Entonces, sí, las psicologías... Pero las psicologías vienen obturando el discurso analítico desde que nació. Son peleas eternas que Freud planteó, que Lacan planteó, y lo que es más interesante para mí es que, ojo, es que Lacan dice que el obstáculo no está tanto en las psicologías, porque en eso sigue a Canguilhem, Georges Canguilhem, cuando dice que la psicología sale de la facultad en Francia y se agarra para la derecha. Se agarra para la izquierda, sale para el panteón de las grandes ideas, y se agarra para la derecha, la droite, ¿no? Sí, la derecha va para la jefatura de policía. Es clarísimo, Canguilhem. O sea, te pones la gorra, diría. Me parece que es así, efectivamente, en París. O sea, para la izquierda y para la derecha tenés esos 2 lugares. Es exactamente así. Ahora, lo que Lacan ubica es que el problema de resistencia al psicoanálisis es dentro de las instituciones, lo que él llama la Sociedad de Ayuda Mutua contra el Discurso Analítico, la SAMDA. Entonces, estas psicologías son un chiste al lado de la resistencia de los propios analistas. Resistencias al psicoanálisis hay siempre, pero con ese trío anudado, no podría decir contingencia, singularidad e invención, que es de Miller, simplemente lo subrayé en el texto, creo que se puede avanzar contra las psicologías que son el discurso yoico, Leonardo. Ese es el enemigo, si es que lo hay, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo? ¿No? Bueno, entonces damos por cerrado. Yo simplemente indicar en relación a esto que decías del otro y de la extimidad y de que realmente, digamos, de lo que nos tenemos que cuidar es mucho más interno. Me parece que ese texto que citó Flori Krueger en tu programa el otro día es muy claro en relación a eso, si bien es un enojo muy grande de Miller, pero él le ubica bien, digamos, que el problema no está en la IPA, no está afuera, está adentro. Digamos que el malestar es desde adentro de las mismas instituciones, de donde tenemos que, bueno, combatirlo desde adentro, porque lo que nos importa es lo que está adentro. En todo sentido, digo, para pensar los hospitales también. Bueno, los del grupo, si quieren, después se los mando. Sí, claro. El texto se llama Perorata. Pero no se consigue en internet. No se consigue, sí, es un texto brutal. Del anuario del 98 de Leol está, por si alguien lo tiene. Cualquier cosa nos escriben y se los pasamos. La MP. Es el anuario de la MP. Okay. El anuario de la MP, de la Asociación Mundial. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso les iba a decir. Gracias, nuevamente agradecerte. No, por favor, para mí fue un gusto y les agradezco haberme ayudado a pensar este tema porque es un paso más para, si en algún momento presento mi caso como testimonio, si en algún momento se vacunamos todos y si nos encontramos, creo que esto me va a servir haber pensado con ustedes contingencia, singularidad, invención, repetir, aislar, volver legible. Me parece que me lo dejo guardadito para más adelante. Nombrarse, por favor. El grupo de investigación. Gracias, Charlie. Gracias, muchas gracias. Quédense en casa, sí, más que nunca. Muy bueno, Charlie. Muy bueno. Saludos, gracias a todos por estar. Gracias. Chau, chau.
Nos encontramos en 2 semanas. Gracias. Sí. Después más hablamos. Gracias, gracias. Gracias por invitarnos, chicas. Muchas gracias por la exposición de... Un placer de tenerlos. Rosy. La verdad, estuvo muy bueno todos. Gracias en particular también a Eli, que nos hizo participar. Un beso Bueno. para todos. Un beso, Miriam. Chau, chau. Mira la luz. Chau, Luz.